Hola, Foro Javeriano tuvo la oportunidad de entrevistar al doctor Juan Lozano, miembro del partido de la U y actual senador de la República. Preguntamos por su opinión acerca de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, específicamente la participación política de las FARC. Esta es la entrevista. Buenas tardes. Foro Javeriano tiene la oportunidad de estar con el doctor Lozano, senador actual de la República, miembro del partido de la U. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros. A ustedes, gracias a Foro Javeriano. Senador, ¿está de acuerdo con que el actual proceso de paz es el mecanismo para llegar a solucionar el conflicto que tenemos en este país? Creo que el conflicto en algún punto debe requerir un diálogo para poderse resolver. No es con plomo eterno como se resuelven las cosas. La pregunta es si era este el momento y si las condiciones eran adecuadas. Primera pregunta, ¿era este el momento? Quizás no. Quizás las condiciones no estaban dadas. Las FARC ha insistido en su actividad terrorista, pero si el presidente Santos inició el proceso, es necesario buscar que se aceleren esas condiciones para ver si se logra firmar el proceso de paz. Segundo, las condiciones son las correctas. Lo que dijo Santos y el gobierno cuando estaban en Oslo parecía correcto. Lo que hemos visto en La Habana es distinto. La FARC ha irrespetado al gobierno, se pasaron por la faja las normas, hablan todos los días de lo divino y lo humano en los medios de comunicación en contravía del protocolo que habían definido, siguen matando a la gente, siguen reclutando niños, siguen secuestrando y siguen en el negocio de narcotráfico. De manera que lo que hay que hacer es exigir una paz, pero una paz absolutamente justa y una paz que sea sostenible. Doctor, es imposible hablar de estas negociaciones de paz sin antes hablar del marco jurídico para la paz, el cual está llevándose a cabo el trámite respectivo en la Corte Constitucional, para lo cual las FARC en pasados comunicados afirmaron que este marco jurídico debe ser producto de las negociaciones que se están llevando a cabo allá. Entonces, ¿cómo cambiaría el rumbo del proceso de paz si se decide que ese marco sea discutido allá y dejar sin legitimidad prácticamente a la Corte Constitucional? El gobierno no puede aceptar de ninguna manera que las FARC le impongan a los colombianos unas condiciones de impunidad que no garanticen la dejación definitiva de las armas y que permitan que la organización toda, o partes de ella, o frentes disidentes, perseveren en la actividad terrorista o en la actividad narcotraficante o en la agresión contra los colombianos. Por eso, lo correcto es que el marco jurídico lo defina como se definió en el marco para la paz el Congreso de la República. Ese no es un tema que pueda discutirse en La Habana. Lo segundo es que ese marco jurídico no depende solo de lo que queramos los colombianos. Hay una normatividad internacional que fija unos límites y que establece además la obligación a los estados de procesar a quienes son responsables de crímenes de lesa humanidad y de genocidio, por ejemplo. Tercero, los acuerdos que eventualmente lleguen a alcanzar en La Habana, dice el gobierno, serán sometidos a consideración de los colombianos mediante un mecanismo refrendatorio. Ese mecanismo está por verse. Yo veo al gobierno confundido en eso. Una cosa dice Carrillo, otra cosa dice De la Calle y otra cosa dice Juan Manuel Santos. Hay que encontrar un mecanismo que le dé certeza jurídica. Temas como las curules para las FARC no los pueden acordar en La Habana y someterlo a un mecanismo refrendatorio, serían nulos. Ese no es el recorrido que hay que hacer. Si quieren cambiar la composición del Congreso, tienen que ir a la tramitación de una ley ordinaria o de una reforma constitucional. Claro. Y en su opinión personal, ¿cuál sería ese mecanismo? Yo personalmente creo que Colombia necesita una asamblea constituyente que reconfigure el poder político en nuestro país
Y esa constituyente no se debe pensar en función de resolverle las angustias a Juan Manuel Santos, ni en función de arreglarle los problemas a las FARC, ni para legitimar una llegada al Congreso, ni para habilitar eventualmente una nueva elección del expresidente Álvaro Uribe. La constituyente es para poder poner en orden un sistema político que fracasó. Colombia tiene hoy una pérdida absoluta de legitimidad en sus instituciones políticas. Hay que reorganizar ese sistema político. La constituyente del 91 tuvo grandes aciertos, pero tuvo grandes fracasos. Uno de esos fracasos más protuberantes es el que se refiere al quehacer político en nuestro país. Entonces yo sí creo que hay que avanzar en la reflexión serena, no partidista, salida de la camorra entre santistas y uribistas para poder convocar una asamblea constituyente. Senador, ¿qué gana y qué pierde el país con participación política para las FARC? ¿Estaría usted dispuesto a sentarse al lado de un miembro de las FARC en el Senado? Ya en Colombia, los que están en La Habana han estado en el Congreso. Iván Márquez ya fue congresista. El problema no es sentarse o no sentarse con él, es la exigencia de que ese grupo deje la actividad terrorista y la actividad criminal y la agresión contra los colombianos. Lo que no se puede aceptar es que pretendan espacios políticos sin entregar las armas, como lo han dicho en estos días desde La Habana. Lo que no se puede aceptar es que vuelvan a combinar las formas de lucha como lo hicieron en el pasado, que es tener un brazo político, un brazo narcotraficante y un brazo terrorista. Eso es inaceptable. Lo que además no se puede hacer es que se les habilite la participación política a quienes son responsables, por ejemplo, de crímenes de lesa humanidad. Eso no es que uno quiera o no quiera sentarse al lado de uno de ellos, es que la normatividad lo impide. Colombia simplemente no puede llevar al Congreso sin procesar, sin juzgar, sin condenar a un responsable de un crimen de lesa humanidad. Pero estamos viendo declaraciones del fiscal general de la Nación que nos dejan como en contravía en ese tema, y hablando del tema de crímenes de lesa humanidad, ¿qué va a pensar la comunidad internacional si se llegan a permitir que cabecillas como Iván Márquez vayan al Senado? Para mí, en la normatividad internacional es absolutamente claro que los estados hoy no tienen la potestad de garantizar la impunidad a ninguno de sus connacionales que haya incurrido en crímenes de Estado. Pero en el régimen nacional también, y me da pena decirlo en primera persona, pero es así. Yo fui el autor en la plenaria del Senado de la República de la proposición que hace que no se pueda entender como un delito conexo al delito político ningún crimen de lesa humanidad, ningún genocidio. Es decir, nuestra propia Constitución también lo prohíbe, y eso lo discutimos, lo redacté de mi puño y letra, lo discutimos con el gobierno, lo discutimos con los congresistas, tuvimos una batalla política y finalmente se impuso esa tesis. No es posible que tengan elegibilidad los responsables de crímenes de lesa humanidad. Doctor, y para concluir con esta breve entrevista, ¿usted cuál cree que es el costo de la paz? El costo de un mal proceso de paz es más violencia. El costo de un mal proceso de paz son más muertos mientras estamos distraídos en arandelas jurídicas o en titulares de prensa. El costo de un mal proceso de paz es que los grupos terroristas se vuelven a fortalecer, toman aire. Las FARC hacía mucho tiempo no podía reunir a sus comandantes como se ha reunido en La Habana. La FARC hace mucho tiempo no podía tener diálogo ni acceso a agentes del terrorismo internacional como lo pueden tener en La Habana. El costo de una mala negociación y de un mal acuerdo es que una paz que no parta de justicia y de no repetición y de entrega de armas deriva en mayor violencia. Una paz que no sea sostenible, una paz que no sea justa, una paz que no sea éticamente aceptable por los colombianos, estalla al poco tiempo y vuelve a generar nuevos caminos de violencia. Si el proceso conduce a que dejen las armas, a que devuelvan los secuestrados, a que salgan de la actividad del narcotráfico, a que haya una reincorporación plena en la vida ciudadana, el país debe tener la disposición de hacer un ajuste institucional
y de revisar la forma como esa reinserción se puede dar. Pero eso es con hechos, no con declaraciones. Eso es con armas entregadas, con voluntad expresa y con acciones verificables. Hoy no hay condiciones. Hoy lo que vemos es un perseverar terrorista. Ojalá ese proceso pueda revertirse sin que le haga más daño a los colombianos. Y si hay una voluntad real de paz de las FARC, porque esa voluntad la tiene la sociedad colombiana, que se exprese en dejar todos los caminos terroristas. Muchas gracias, senador. A ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, senador Lozano.